La pregunta que desde mi grupo hacemos al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Puede garantizar a los visitantes los servicios de calidad y la difusión de los valores del espacio protegido del Centro Pidal y de sus instalaciones aledañas en el Parque Nacional de los Picos de Europa? Gracias, señoría. Señora consejera. Sí, muchas gracias, señor presidente. Como le indiqué, señora diputada, el año pasado a una pregunta idéntica, desde el Gobierno del Principado de Asturias estamos haciendo un gran esfuerzo para que el centro Pedro Pidal esté abierto un mes más al año. Ya ocurrió en el año 2016 y queremos mantenerlo así en el año 2017. Y eso tiene un efecto inmediato en el número de visitantes potenciales a los que se atiende en el propio centro. Respecto de la calidad de las instalaciones y a su valor para la difusión de los valores del Parque Nacional, el centro, como usted conoce, se lo he contestado el año pasado, fue remodelado en el año 2009. Al cumplirse la primera decena de años desde su inauguración, se ha complementado así el equipamiento expositivo, se ha adaptado a la situación de la red de parques nacionales en ese momento y además se han introducido otras mejoras. También le comenté en mi contestación a su pregunta del año pasado que se ha reservado una partida de 50.000 euros del presupuesto asignado por el Principado al Parque Nacional para mejoras en el centro, en atención a la celebración de importantes eventos y particularmente estamos trabajando también en la celebración en el año 2018 del centenario de la declaración del parque. En definitiva, el centro es uno de los elementos importantes en la difusión de los valores del Parque de Picos de Europa, que nos preocupa y sobre el que queremos siempre mejorar. Todo ello en el marco de unos presupuestos que aún no han recuperado la expansión que sería necesaria, pero que en todo caso han incorporado ya el compromiso del Gobierno del Principado de Asturias con los parques, en concreto con el Parque Nacional y con el Centro Pedro Pidal. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Señora Gómez, tiene la palabra. Efectivamente, señora consejera, hace un año le realicé en comisión esta misma pregunta. No creí que tendría que volver a repetírsela un año después, porque de aquella ya da por supuesto que usted conocía las carencias del centro. Y efectivamente, hoy usted me está reiterando todo lo que me dijo en aquella comisión. Me dijo que estaban trabajando para la mejora de las instalaciones y sobre todo para incrementar el número de días, que efectivamente así fue, de un mes. Igualmente, subrayó en su exposición que, pues que se habían adoptado mejoras en las exposiciones y que se habían adaptado estas a la red de parques y se habían realizado traducciones al portugués. Bueno, también nos habló de las condicionantes de este parque, al estar el único que está enclavado dentro de la red de espacio protegido y, los inconvenientes que tienen y los grandes costes de mantenimiento, conservación, pues por las causas frecuentes de la climatología y demás. Y como le decía, yo hoy no quería haber vuelto a tener que hacerle esta pregunta, pero no me ha quedado otro remedio porque la realidad es la que hay. Y es que, a pesar de sus promesas y de sus insignificantes mejoras, pues todo sigue igual. Y efectivamente, señora consejera, este centro y los demás servicios del área de uso de Buferrera ya existían, pero existían con todo su esplendor y plenitud, y no en el estado de decadencia que ahora mismo se encuentran. Porque no sé si usted entenderá que mantener los equipamientos como están en estos momentos y cuando lo están, porque están cuando lo están, y porque esa es otra cosa a tratar, no significa que estén abiertos dignamente. Y, sinceramente, yo creo que no me venga con disculpas porque esto es de su competencia, esto es de su gestión. Y tengo que decirle que de todo lo que expuso en aquella ocasión solo puedo secundar una idea de lo que expuso. Y es que este centro es uno de los más importantes del Parque Nacional Picos de Europa y que a Asturias nos interesa de forma muy, muy especial. Y mire, lo que no se puede ofrecer a nuestros visitantes es una imagen de abandono y de decadencia, además de una información engañosa como la que aparece en la página web de Turismo Asturias.
Usted realizó, a raíz del centenario de los parques nacionales, una visita. Yo creo que esa visita fue un tanto rápida o teledirigida, porque si no, no puedo entender que no viera usted lo que es evidente. Y lo que es evidente es, le voy a hacer un relato de lo que es evidente. Lo que es evidente es que, por ejemplo, el agua de los ambientes de la exposición no fluye. El generador está estropeado. El sonido de la cascada ahora es silencio. La vegetación y la fauna y flora representadas allí están en extinción. Es un proceso de deforestación de los bosques simulados. Los interactivos se pueden presionar sin descanso porque están apagados. Uno de los recursos más espectaculares, y es espectacular, un audiovisual en 3 dimensiones, no se visualiza simplemente porque falta un proyector de diapositivas. La maqueta que seguía un juego de luces e imágenes mientras se ve un documental en las televisiones no funciona porque las 4 que hay están estropeadas. Y, por cierto, el documental Invisible está traducido a 4 idiomas, 1 en portugués. Aleros cayéndose, baños pintarrojeados que llaman más al vandalismo. Esos los que están abiertos, porque en plena Semana Santa uno llega allí y lo que se encuentra es que el baño de las señoras están sin funcionar. Y les invitan a ir a los siguientes que están a 10 kilómetros o a 20. Y, bueno, ya qué decir del aula de educación o la supuesta aula de educación ambiental, que también está cerrada. Y, señora consejera, esto es lo que hay. Esta es la cruda realidad de la interpretación que hay de los valores en el Parque Nacional. Y estamos hablando del Parque Nacional Picos de Europa, que el año pasado ha recibido 2 millones de visitantes. Este año vamos en alza y también es uno de los parques más visitados de España. Antes ocupábamos el 2.º lugar, ahora, según los últimos informes, estamos en el 3.er lugar. Y mientras ustedes, yo lo único que veo que hacen es jactarse de decir que los lagos de Covadonga son un elemento icónico de lo que Asturias puede ofrecer y que el turismo, la oferta turística asturiana se tiene que basar sobre los recursos naturales, pero nada más. Lo que no tienen una apuesta decidida ni real, que todo se desarrolle por inercia y que fluyan los visitantes sin más. Mire, yo sé que usted es conocedora, el pasado 27 de marzo, el Grupo Municipal Popular de Cangas de Onís presentó una moción sobre la necesaria y urgente contratación de personal para una correcta regulación del tráfico, información y limpieza en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Esta moción fue aprobada por unanimidad, con el voto favorable de su partido. Y simplemente por una sencilla razón, por una sanción muy sencilla, porque viven allí, porque conocen la situación y porque les preocupa. Y les preocupa que se garantice a los visitantes calidad, servicios de calidad. Yo entiendo que usted está muy lejos de los lagos. Si me lo permite, le encomiendo a que vuelva a visitar esta zona y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo no es ninguna mentira. Y, bueno, yo lo único que tengo que decirle es que con todo esto lo único que se demuestra es una palpable ineficacia en la gestión de lo que es el buque insignia de Asturias, del turismo de Asturias, porque es el motor no solamente esencial, el motor económico esencial de nuestra zona, sino es que es una parte importante para nuestra región. Y saco esto a colación porque se pongan como se pongan, suya es la responsabilidad, suya es la gestión y, por consiguiente, con la gestión va la financiación. Y ustedes están acostumbrados, como siempre, a echar balones fuera. Confunden con el discurso y esto puede llegar a ser peligroso, muy peligroso. Fíjese que hasta algún alcalde suyo, de su partido, amenaza con irse del Parque Nacional. Y en lugar de, como digo, hacer discursos equívocos, lo que tienen que hacer es buscar soluciones. Y mire, señora consejera, como usted bien sabe, gracias a la financiación extra del Gobierno de la Nación a nuestra comunidad, a pesar de la pérdida de población y a tener uno de los menores niveles de crecimiento en recaudación,
El Principado no solo no va a ver reducida su financiación neta anual, situación que podría ocurrir, sino que va a recibir 53 millones extras en los presupuestos generales del Estado. Y yo le digo esto porque en estos días ha habido muchas críticas. Sí, señor presidente, enseguida termino. Ha habido muchas críticas sobre la desaparición de algunas partidas que se venían transfiriendo al Principado, una de ellas las destinadas a las áreas de influencia del Parque Nacional de Picos de Europa. Yo le ofrezco una oportunidad de que haga usted y ejerza usted su gestión, la que le corresponde a nuestra comunidad. Y le ofrezco una idea. ¿Qué le parece si de estos 53 millones de euros aportan un 1% a estos municipios por los que tantos ustedes están luchando y dijeron siempre a lo largo del tiempo la importancia que tenían estos municipios, que por supuesto para el Grupo Popular también lo es? Eso no lo dude. Pero le hago esta propuesta porque yo no sé, sinceramente, ustedes, desde que han recibido la competencia, ¿me podría decir qué partida han destinado ustedes al Parque Nacional que no fuera la recibida por la transferencia del Estado? Más que suficiente el tiempo. Fíjese, sí, termino, señor consejera. Solamente repetirle que después de la sentencia del Tribunal Constitucional, por muchos balones que ustedes echen fuera y quieran echar, la competencia, la gestión y, por consiguiente, la financiación es de ustedes. Muchas gracias. Gracias, señora Gómez. Señora consejera, tiene la palabra.